Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este seminario organizado por el Instituto de Comercio Exterior y Derecho Aduanero del Perú y CEDAP. Mi nombre es Raúl Privat, soy el CEO de Comercio, facilitador logístico, y el día de hoy vamos a compartir juntos el tema de nomenclatura arancelaria. Bienvenidos a quienes ya se están conectando a la transmisión y a quienes seguramente con el correr de los minutos también van a unirse. Quisiera aprovechar estos minutos antes de iniciar la charla para que me puedan confirmar si se escucha de manera correcta el audio y si se está compartiendo las diapositivas en pantalla. Su confirmación va a ser muy importante para saber que esta transmisión está llegando bien y que vamos a poder, en términos normales, desarrollar la conferencia de manera correcta. Entonces, como aprovechando en conocer sus nombres, en saber desde dónde sigue la transmisión, permítanme o por favor confírmenme que el audio está correcto y que las diapositivas se están viendo en pantalla. Si se escucha, si se ve el material, por favor, si me pueden confirmar, sería genial para ya poder iniciar con nuestra charla. Y vayan pasando la voz para que más personas se puedan unir a esta transmisión en vivo. Gracias por su confirmación. Gracias Alejandro, gracias Paola, gracias Sheila. Saludos desde Venezuela para Alejandro. Bien, entonces vamos a ya iniciar, ¿no? Saludos también para Jenny, para Ángela, para Juana. Entonces, sabiendo que el material se visualiza y que el audio se escucha bien, pues nosotros vamos a entrar en materia. Así que hoy hablaremos de la nomenclatura arancelaria. Gracias al Instituto de Comercio Exterior y Derecho Aduanero del Perú. Para quienes recién se conectan, me presento, mi nombre es Raúl Privat, director gerente de comercio, facilitador logístico. Hoy hablaremos juntos de la nomenclatura arancelaria. Vamos a empezar revisando cuál es el problema de fondo al cual la nomenclatura arancelaria viene a aportar una solución. Entonces, para poder desarrollar todo el tema de hoy, es preciso empezar por mirar el tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo que se dio en el comercio internacional para poder acceder a un sistema armonizado, a una nomenclatura arancelaria? Se dio el problema de la interpretación y también del cambio de idioma. Es decir, cuando se empezó a desarrollar el comercio internacional, y el comercio internacional obviamente con el correr del tiempo fue ganando terreno, obviamente también cuando una práctica empieza a ser masiva, empiezan también a surgir los problemas, ¿no? Empiezan a surgir también los inconvenientes. Y se desató un inconveniente muy particular. ¿Cuál fue? Por ejemplo, las diversas denominaciones que se le daban a un producto, incluso en el mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si todos aquí presentes sabrán que ananá es la piña
en otros países. Aquí en Perú no lo es, ¿verdad? Aquí en Perú tú vas a una tienda y pides ananá y no saben qué es. Por ejemplo, en países centroamericanos se le llama batata al camote. O por ejemplo, al sur de América no se llama fresa sino frutilla. Entonces, aquí tenemos ejemplos de productos que comercializándose en países del mismo idioma, aún así tienen denominaciones diferentes y al momento de comerciar las mercancías, de hacer el intercambio, se generaban dudas. Y ni qué decir si traspasaba las fronteras, ¿no? Por ejemplo, guinea pig significa cuy. Y de verdad no tiene nada de parecido, ¿no? T-shirts son camisetas y no tienen nada de parecido también. Entonces, el problema de los dialectos, el problema de los idiomas, comenzó a ser un problema también para el comercio internacional. Se necesitaba armonizar, es decir, se necesitaba codificar a todos los productos, darle una codificación numérica a todos los productos, para que en cada país por donde los productos se trasladan puedan saber de qué producto se trata independiente del idioma o el dialecto. Y qué mejor y qué más universal que los números para poder hacerlo. Entonces, 2 es 2 en cualquier lugar del mundo, 1000 es 1000 en cualquier lugar del mundo. Entonces se codificó de manera numérica a todos los productos y obviamente los números conocidos universalmente ya rompen con este problema. Así que la Organización Mundial de Aduana crea un sistema armonizado. ¿Por qué se le llama sistema armonizado? Viene de la palabra armonía, ¿no? Que todos, digamos, están alineados, ¿no? Entonces, la codificación numérica es igual en todo el mundo. Neutralizando con esto los problemas del idioma, los problemas de los dialectos. ¿Qué es entonces la nomenclatura arancelaria? La nomenclatura arancelaria es, entonces, en conclusión, una enumeración. Es una enumeración, porque claro, hemos dicho que se le da códigos numéricos a cada uno de los productos. Y se dice que esta enumeración tiene 3 características. Es una enumeración descriptiva, es una enumeración ordenada y es una enumeración metódica, descriptiva, ordenada y metódica. ¿Por qué decimos que es una enumeración descriptiva? Porque, como podemos ver en este ejemplo, este es un extracto ya del libro del arancel de aduanas, porque cada subpartida nacional, en un momentito más vamos a profundizar qué es subpartida nacional, cada subpartida nacional describe a un producto. Por ejemplo, la subpartida 44182000 describe a las puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales. Entonces, por eso decimos que la nomenclatura arancelaria es una enumeración descriptiva, porque describe, este código numérico describe de qué producto estamos hablando. Pero también hemos dicho hace un momentito que es una enumeración ordenada. ¿Y por qué es
una enumeración ordenada, porque el libro del arancel de aduanas tiene un índice. Tiene un índice en el cual tú te puedes orientar. Un índice que te da un valor indicativo. Y entonces el índice está formado por secciones. ¿Ok? El índice está formado por secciones. Las secciones a la vez, como puedes ver en la pantalla, están formadas por capítulos. ¿Ok? Entonces, tenemos en la estructura del arancel de aduanas 21 secciones, como pueden ver ahí, en números romanos. ¿Ok? 21 secciones en números romanos, y cada sección tiene n capítulos. ¿Ok? N capítulos. Y si observan con detenimiento, voy a agrandar un poco más la figura, están agrupados, vamos a llamarlo así, por familias, ¿no? Por ejemplo, la sección 1 es de animales y de los productos que se pueden sacar de los animales. Por ejemplo, la sección 2 es productos del reino vegetal. La sección 3 es, por ejemplo, de grasas animales y vegetales. Entonces, ese índice hace que se pueda ubicar mejor los productos, ¿no? Porque claramente, si están viendo bien la pantalla, claramente si yo digo dónde está el café, vamos a armar una reglita aquí. Si yo digo dónde está el café lo vamos a encontrar en el capítulo 9. ¿Ves? Aquí está, el capítulo 9. Si yo quiero ver dónde está ubicado, por ejemplo, los bistecs, los filetes de bistec, voy a ir al capítulo 2, carne y despojos comestibles. ¿Correcto? Entonces, el índice, de alguna manera, nos ayuda a encontrar más rápidamente el capítulo donde está ubicado el producto. Entonces, por eso decimos que es una enumeración ordenada, porque tiene un índice. Pero también decimos que tiene que es una enumeración metódica, porque para poder llegar a la respuesta correcta, para poder llegar a la subpartida correcta, hay un método, hay una forma, no es arbitrario. Y este método son las 6 reglas generales para la interpretación de la nomenclatura arancelaria. ¿Ok? Entonces hay un método, por eso decimos que es una numeración metódica. ¿Existen reglas para poder clasificar los productos? Sí. ¿Cuántas reglas son? Son 6, que hoy vamos a revisar con ejemplos. Entonces, finalmente, podemos cerrar la primera idea, ¿no? La nomenclatura arancelaria viene a armonizar los productos, darles una codificación que se puede entender a nivel universal, que puedan entenderlo todos. Por eso se habla del sistema armonizado. Y esta numeración convenimos en que es descriptiva, porque te describe de qué producto se habla, ordenada, porque tiene un índice, y metódica, porque hay un método para clasificar. No es a mi ocurrencia, sino que hay una metodología. Y esa metodología está, digamos que,
contenida en las 6 reglas de la interpretación de la nomenclatura. ¿Ok? No sé si hasta este punto todo está claro o tenemos de repente alguna pregunta, tenemos de repente alguna consulta. Si tenemos consultas, por favor, recuerden que tienen la barra de comentarios para poder preguntar. Si les parece que hasta aquí estamos claros, también sería genial si me pueden decir si de momento la charla se está entendiendo. ¿Cuáles son los objetivos más importantes de hacer una clasificación arancelaria? Es decir, ¿por qué es importante tener en claro la codificación de un producto? Tener claro su subpartida nacional. ¿Por qué razón? Son varias razones en realidad, pero hay 3 que son las más importantes. La primera de ellas es saber la estructura de tributos que el producto va a pagar. Nosotros sabemos que hay arancel de 0%, de 4%, de 6% y de 11%, ¿verdad? Sabemos que algunos productos pagan impuesto selectivo al consumo, la mayoría no los paga. Algunos productos están exonerados del IGB, la mayoría no lo está. Pero ¿cómo saber de manera formal que un producto paga 6% de ad valorem, 11% de ad valorem o no paga ad valorem? Eso se hace a través de conocer la subpartida nacional del producto. Para lo cual nosotros entramos a la web de aduanas poniendo una partida arancel en Google y luego colocando el código arancelario, los 10 dígitos, o la descripción literal del producto. En este ejemplo que estamos viendo, yo coloco la subpartida nacional e inmediatamente en el cuadro celeste me sale los tributos que este producto pagaría. Para este caso particular, como vemos en pantalla, no paga ad valorem, pero sí paga IGB y sí paga IPM, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos más importantes por los cuales hacemos clasificación arancelaria, para que podamos conocer qué tributos en tasas y tipos de tributos son los que yo voy a pagar. El segundo gran motivo por el cual debemos clasificar de manera correcta es para saber si el producto es o no es restringido, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿este producto tiene permiso? ¿Este producto requiere permiso? Etcétera. Y la manera formal de saber qué restricciones tiene algún producto, la manera formal es conociendo su subpartida nacional. Por eso también es importante clasificar arancelariamente, no solo para saber los tributos que va a pagar, sino también para saber los permisos que se van a necesitar, ¿no? Y simplemente en esta misma pantalla, luego de haber visto la estructura de tributos, cliqueamos en la opción de restricciones y automáticamente vemos las restricciones, ¿no? Y por ejemplo, para esta subpartida nacional, que es de videocámaras de vigilancia, como pueden estar viendo, se requiere permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, yo aconsejo, para todos ustedes que son estudiosos del comercio exterior, les aconsejo lo siguiente, ¿no?
la restricción que terminamos conociendo a partir de la subpartida nacional es una restricción que luego tenemos que analizar. Porque, por ejemplo, fíjate, aquí tenemos esta columna, donde estoy moviendo el cursor, que es el código del régimen. Entonces, por ejemplo, aquí no aparece el código de exportación. Significa que solo para admisión temporal, código 20, y para importación para el consumo, código 18 y código 10, se requiere permiso del MTC. Pero si el producto en lugar de importarse se quisiera exportar, no requiere permiso del MTC. Entonces, la restricción a la que me lleva a conocer la subpartida nacional es una restricción que puede variar según régimen aduanero. Ojo. Y también es una restricción que puede variar según cantidad. Porque si revisamos bien, aquí, si revisamos bien, nos dice claramente que si el número de unidades es 1, se exonera del permiso. Entonces, no solamente es conocer la subpartida y decir, ok, necesita MTC, necesita tal o necesita cual. Hay regímenes que no van a necesitar el permiso. Y hay cantidades que van a estar exoneradas. Entonces, para tener una total visión de la restricción del producto, tenemos que revisar subpartida, régimen y presentación y cantidad. Y así llegaremos a la conclusión. Aquí hay otro caso, ¿no? Estoy poniendo ahora la subpartida nacional de los biberones, la 3924101000, y aquí claramente requiere Digemit. Y en ningún momento del cuadro dice que hay alguna exoneración por cantidades, lo que sí decía en el cuadro anterior del MTC. Entonces, no necesariamente todos los ministerios van a darte alguna exoneración por cantidad, no necesariamente. Y aquí tengo otra subpartida, la 6109100039, que pertenece a los textiles. Y los textiles no tienen restricciones. Cuando un producto no tiene restricciones, aparece de esta manera en pantalla, ¿no? Un mensaje claro, no existen prohibiciones, no existen restricciones, ni de ingreso ni de salida. Entonces, clasificamos correctamente para saber la estructura tributaria y para saber también el permiso que podamos necesitar. Pero también clasificamos arancelariamente para conocer los descuentos arancelarios que estamos recibiendo por un TLC. Entonces yo cliqueo aquí en convenios. ¿Ok? Le doy clic aquí en convenios, aquí, y esto me va a llevar hacia un cuadro, ¿no? Hacia un cuadro. Y entonces en ese cuadro yo voy a poder ver el tratado comercial y el porcentaje de desgravación. En conclusión, clasificando correctamente sabemos estructura tributaria, restricciones y ventajas o beneficios arancelarios por consecuencia de los TLC. Continuamos. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándola ahí en la barra de comentarios. Todos estos códigos arancelarios están introducidos dentro de un libro que se llama El Arancel de Aduanas. Y el Arancel de Aduanas tiene la codificación arancelaria de todos los productos que se negocian en el mundo. Es decir, el Arancel de Aduanas básicamente lo que hace es recoger el trabajo de clasificación que ya había hecho la OMA, ¿no? Simplemente lo recoge,
para ponerlo aquí en la operatividad aduanera de Perú. Pero con un detalle muy importante. El arancel de aduanas en Perú tiene rango de ley. Si puedes ver la portada del arancel de aduanas, el arancel de aduanas es un decreto supremo. El decreto supremo 342-2016, Economía y Finanzas. Entonces, el arancel de aduanas en Perú no es un libro cualquiera, tampoco es un libro de prácticas comerciales como de repente el libro de Incoterms que tienes en biblioteca, sino que es una norma. Entonces, las 6 reglas de clasificación que en un momento más vamos a aprender tienen un sustento legal. Por lo tanto, si tú clasificas arancelariamente de manera incorrecta, la administración aduanera te notificará sustentado en este decreto. Y si tú quieres defender tu posición de haber clasificado correctamente, también te sustentarás por este decreto. Y obviamente se determina que has clasificado mal y se te sanciona sustentado en este decreto. Entonces, tiene rango de ley en Perú para que tanto el exportador, el importador, los agentes de aduana, en fin, los que están directamente relacionados con la clasificación, sepan que hay sanciones si no se cumple correctamente con la clasificación y con todo el detalle que en ella está. Les decía que hablamos de 21 secciones, que las pongo en números romanos porque se escriben así en números romanos en el arancel. Tenemos 21 secciones y tenemos 97 capítulos más 1. ¿Ok? Es decir, a nivel armonizado, a nivel mundial, al nivel OMA, los aranceles de aduana del mundo tienen 21 secciones y 97 capítulos. Y ya está en la soberanía de cada país agregar más capítulos, pero que no pueden contradecir las reglas de clasificación. Entonces Perú, en su soberanía, a estos 97 capítulos que son universales, le ha agregado un capítulo extra, el capítulo 98. Pero la manera correcta es decir 97 más 1, porque 97 son a nivel mundial con uno adicional que ha hecho Perú. ¿Y para qué ha hecho Perú un capítulo adicional? Para sus mercancías con tratamiento arancelario especial. Cada país es soberano en hacer su estructura tributaria y por eso Perú hace un capítulo adicional para productos que tienen tratamiento tributario especial, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entre los más emblemáticos encontramos a los servicios de entrega rápida, conocidos también como courier, ¿no? Si tú importas como courier, más de $200, pero no más de $2.000 en términos FOB, pagas 4%. El producto ya no se clasifica según las reglas, sino se clasifica simplemente en el capítulo 98 como un envío de entrega rápida, ¿no? Entonces, por eso tenemos este capítulo. Inclusive ha servido porque en diciembre del año pasado entró en vigencia el nuevo reglamento de envíos de entrega rápida, que en realidad se promulgó en julio, pero entró en vigencia en diciembre, en el cual se adhiere una subpartida nacional más a este capítulo para medicinas hasta $10.000, ¿no? Pero con ciertos parámetros que seguramente en otra clase podríamos hablar. Y recordemos que existe la sanción por una incorrecta clasificación en la DAM, ¿no? Ojo que si tú te equivocas de subpartida y ese error, digamos, no cambia la tasa arancelaria, o sea, tu subpartida nacional errada, la que clasificaste erradamente, pagaba 6 y la correcta también paga 6, solamente pagas una multa por error en la declaración.
Pero, por ejemplo, si la subpartida que tú colocaste pagaba 0 y la subpartida real pagaba 11, ahí sí tu declaración ha tenido la intención de trastornar los tributos. Y ahí la multa es el doble de lo que dejaste de pagar por tributos. Por eso es muy importante clasificar de manera correcta. Por eso es que las agencias de aduana tienen 1, 2, hasta 3, ¿no? Depende del flujo operativo de expertos que conocen el teje y maneje de la clasificación arancelaria, ¿no? Y que muchas veces los liquidadores, los sectoristas, le consultan antes de hacer una clasificación. Porque las consecuencias de clasificar mal terminan siendo consecuencias de sanciones. ¿Ok? Entonces, qué importante es clasificar de manera correcta. Hemos estado viendo en el libro, en algunos extractos del libro que les he mostrado, hemos estado viendo que la subpartida nacional tiene 10 dígitos, ¿verdad? Pero yo quisiera que observemos en este momento cuál es la razón de las estructuras de este código arancelario. Por ejemplo, los primeros 2 dígitos son el número de capítulo. Entonces, por ejemplo, si la subpartida empieza con 09, es porque está en el capítulo 9. Si empieza con 23, es porque está en el capítulo 23 y así. Los 4 primeros dígitos corresponden a la partida arancelaria. ¿Ok? Corresponden a la partida arancelaria. Los 6 primeros dígitos corresponden al sistema armonizado. Corresponden a la subpartida del sistema armonizado. O sea que hasta aquí, ojo, hasta los primeros 6 dígitos, la clasificación es la misma en todos los países del mundo. Por eso se le conoce a los 6 primeros dígitos como la subpartida del sistema armonizado. Entonces, los 6 primeros dígitos son iguales a nivel mundial. Luego, los 8 primeros dígitos son iguales solo en la comunidad andina. Solo en la comunidad andina. Por eso es que se llama subpartida andina, ¿ven? Aquí donde estoy sombreando, subpartida andina. Andina significa nomenclatura arancelaria de la comunidad andina. Entonces, en términos prácticos, los 8 primeros dígitos son iguales en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, que son los 4 miembros de la CAM, de la Comunidad Andina de Naciones. Y finalmente, los 10 dígitos son el arancel nacional del país importador, también conocido como la subpartida nacional, también conocida como la subpartida nacional. Entonces, los 10 primeros dígitos serían igual solo en Perú. Los 10 dígitos serían igual solo en Perú. Entonces, en resumen, ¿cómo debo entender esta estructura? Fíjate, si estás negociando con un cliente o proveedor extranjero y quieren hablar del mismo producto, hablen sobre los 6 primeros dígitos.
que son iguales en todo el mundo. ¿Ok? Sea que estás negociando con un proveedor internacional porque eres importador o con un cliente internacional porque eres exportador, siempre hablen en función de los 6 primeros dígitos. Si este proveedor o cliente con el que estás conversando pertenece a la comunidad andina, es ecuatoriano, boliviano, colombiano, puedes hablar en función de los 8 dígitos, de los 8 primeros dígitos. Pero si es una importación hacia Perú, o sea que el producto se va a nacionalizar en Perú, ahí sí puedes hablar sobre los 10 primeros dígitos, ¿no? En función de los 10 primeros dígitos. Es la manera de entender esta estructura. Si tuvieran alguna pregunta, pues es el momento de hacerla, ¿no? Yo aquí los empiezo a leer. Yo los empiezo a leer por aquí. Saludos a Juana, saludos a Gatito Fab, desde Piura, a José Leonardo, a Yosimar, a Oliver, a Daniel, a Rodney, a Sheila. Gracias por comentarnos que de momento vamos entendiendo todo. Y creo que por aquí tengo 2 preguntas. Sí, aquí tengo 2 preguntas. Juana me dice cómo se clasifica una cuatrimoto. Vamos a ver las reglas de clasificación, Juana, y ahí vamos a ir aprendiendo las técnicas para llegar a tu respuesta. Leonela Guzmán dice, ¿hay multa en mala declaración en partida si es despacho anticipado? Buena pregunta. ¿Hay multa en mala declaración en la partida si es despacho anticipado? A ver, el despacho anticipado te permite hacer correcciones hasta 15 días después de la llegada de la carga, ¿correcto? Eso como punto inicial. Ahora, en temas de clasificación arancelaria, la corrección debe hacerse o puede hacerse hasta antes de pagar los tributos. Hasta antes de pagar los tributos. Y tú puedes pagar los tributos inclusive aún cuando la mercancía no ha llegado. Alina pregunta sobre las notas. Me imagino, Alina, que me hablas de las notas de capítulo, las notas de subcapítulo, ya en un momento más que nos adentremos a estudiar las 6 reglas, vamos a hablar de las notas de sección y un ratito más, no falta casi nada. Muy bien, creo que hemos respondido las preguntas. Si tienen más preguntas, por favor, van ahí escribiendo. Nosotros continuamos aquí. Muy bien, entonces, como les decía más temprano, es una enumeración metódica porque tiene 6 reglas de clasificación. Tiene 6 reglas de clasificación, ¿no? Y vamos a empezar a ver cada una de ellas. Empecemos, obviamente, por la regla 1. Atención, ¿ah? Empecemos por la regla 1. Permítanme primero ser textual, leer la regla y luego empezamos a analizar el ejemplo, ¿ya? Dice, los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente
por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Ahí está, Nick, lo que me preguntaba de las notas. Te dije que ya lo íbamos a ver. Leo una vez más. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Me está hablando de conceptos nuevos, ¿ah? Me está hablando de secciones, secciones de capítulo, secciones de subcapítulo. Y me dice que estas secciones solo tienen un valor indicativo, o sea que yo me puedo orientar de los títulos, pero no necesariamente el título o la orientación que me da el título de la sección, o la orientación que me da el título del capítulo o del subcapítulo, no necesariamente me va a llevar a la respuesta. Ya que me dice que en realidad la respuesta está en el texto de la partida y en las notas de sección o de capítulo. O sea que en realidad quienes me van a llevar a las respuestas son los textos de la partida y las notas de sección. Los títulos solo me orientarán. ¿Ok? Es la manera como lo debo entender. Esto es un título de sección. ¿Cómo reconozco un título de sección? Porque está debajo de la palabra sección. Por ejemplo, animales vivos y productos del reino animal es un título de sección. ¿Cómo reconozco un título de capítulo? Porque el título de capítulo está al costado del número arábico, ¿correcto? Está al costado del número arábico que lo acompaña, ¿no? Animales vivos, carnes y depósitos comestibles, pescados y crustáceos, esos son títulos de capítulo. ¿Cómo reconozco un título de subcapítulo? Porque el título de subcapítulo siempre va a estar en negrita, ¿no? Siempre va a estar en negrita y son 4 dígitos, como ya lo hemos aprendido un poquito más temprano. Entonces, títulos de sección, títulos de capítulo, títulos de subcapítulo. Y me dice que orientarme por ellos sí me va a ayudar, pero no son la respuesta final. La respuesta final va a estar determinada por el texto de la partida y las notas de sección. El texto de la partida es la descripción, ¿no? Ese es el texto de la partida, la descripción. Vamos a ver un ejemplo. Necesitamos clasificar un potro reproductor de raza pura. Necesitamos clasificar un potro reproductor de raza pura. Por valor indicativo, por índice, vamos a ir a la sección 1, porque es animales vivos. Si es un potro reproductor, tiene que estar vivo. Y luego vamos a ir por valor indicativo también hacia un capítulo. Y probablemente, obvio que sí, me voy a animar por el capítulo 1 de animales vivos. ¿Ok? Me voy a animar por el capítulo 1 de animales vivos. Hasta ahí me estoy acercando a la solución por valor indicativo. ¿Ok? Estoy acercando a la solución por valor indicativo. Sección 1, animales vivos, capítulo 1, animales vivos. Porque es un potro reproductor. Muy bien. Pero
recuerda que me dijeron que la respuesta estaba determinada por el texto de partida y también estaba determinado por las notas. Esto que estoy enmarcando en color verde es una nota de sección. ¿Cómo reconozco que es una nota de sección? Porque está debajo del título de sección. Porque está debajo del título de sección. Vamos a leer la nota 1. Vamos a leer la nota 1. La nota 1 dice, en esta sección, cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o de esa especie. Entonces nosotros en el ejemplo de los textos de partida que están aquí, no encontramos textualmente la palabra potro, pero sí encontramos la palabra caballo. Y la nota 1 dice que se hace referencia al animal independiente si es joven o no. El potro es la versión joven del caballo. Entonces, para fines de la clasificación, potro y caballo son lo mismo. Entonces, subpartida 0101 y subpartida nacional 0101210000, reproductores de raza pura, por los caballos. ¿Por qué caballo? Si dice potro, pero la nota 1 dice que el nombre del animal se aplica también a los animales jóvenes, ¿no? Ahí lo podemos ver aquí, clarísimo. A los animales jóvenes. Por eso llegamos al reproductor de raza pura como caballo. ¿Preguntas, por favor? Víctor, en el caso tuyo ya no sería animal, pues, ¿no? En la pregunta que nos hace ya no sería animal. Muy bien, tenemos preguntas. ¿Se entendió cómo hemos aplicado la regla 1? ¿Sí? Mientras me comentan, vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora clasificaremos un león que trabaja en un zoológico ambulante. ¿Ok? Un león que trabaja en zoológico ambulante. A ver, por valor indicativo, aplicando la regla 1, entenderíamos que sería en la sección de animales vivos. Porque si es un león que trabaja en un circo como atracción de un zoológico, está vivo, ¿no? Y deberíamos de ir por valor indicativo al capítulo 1 de animales vivos. Perfecto. Pero aparecen notas. ¿Ok? Aparecen notas. Y hemos dicho que en la regla 1 nos guiamos de los textos de partida y de las notas. Y hay una nota interesante. La nota 1A dice, en este capítulo están todos los animales. Espero que estén leyendo conmigo. En este capítulo están todos los animales, excepto, dice, los peces, excepto los cultivos, y dice, excepto los animales de la partida 9508. Entonces, primera noticia.
hay animales también en el capítulo 95, pues los dos primeros dígitos son capítulos. Hay también animales en el capítulo 95 y la nota del capítulo me está llevando hacia ahí. Y efectivamente, cuando miro la subpartida 9508, encontramos que ahí están las atracciones de zoológico. Por lo tanto, por la finalidad de León, se clasifica en el capítulo 95 y no en el capítulo 1. ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? Por las notas y por los textos de partida, cumpliendo con lo que pide la regla 1. ¿Ok? Muy bien. A ver, Rosmi, me dices el 21 de dónde sale. ¿Qué 21, Rosmi? Si me puedes especificar un poquito más sería genial. Muy bien, entonces ya hemos terminado de hablar y de ejemplificar la regla número 1. Vamos a pasar ahora a la regla número 2. Y si por ahí hay preguntas, en un momento más haremos un bloque para resolverlas. Vamos a la regla 2. Permíteme primero leerla y luego hacemos la interpretación y el ejercicio. Dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente la característica esencial del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Voy a resumirlo, voy a aterrizarlo mejor porque obviamente este es el objetivo de esta clase. En conclusión, la regla 2A nos dice esto, que para la nomenclatura arancelaria un producto incompleto se clasifica como si estuviera completo. Un producto sin terminar se clasifica como si estuviera terminado. Un producto que no está montado se clasificaría como si estuviera montado. Y un producto desarmado se clasificaría como si estuviera armado. O sea que para la subpartida, para la nomenclatura arancelaria, no hay distinción entre producto incompleto o completo, pero con una condición. Con una condición. Dice, siempre que esté presente la característica esencial del producto. Entonces, para la clasificación arancelaria, un producto incompleto se clasifica como completo si dentro de su composición está presente lo que le confiere el carácter esencial, lo que le da la identidad. Vamos con ejemplos. Tenemos en el primer ejemplo un equipo de cómputo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que lo importamos sin teclado. Lo importamos sin teclado. Entonces, lo importamos sin teclado, sigue siendo una computadora. Si lo importamos sin teclado, ¿sigue siendo computadora? Sí, sigue siendo computadora. Si lo importamos sin mouse, ¿sigue siendo computadora? Sí, está obviamente incompleto comercialmente, pero sigue siendo computadora. Lo importamos sin el CPU, ¿sigue siendo computadora? Ahí ya no, porque ahí sí ya le anulaste el carácter esencial del producto, el procesador de datos.
Entonces, si lo traigo sin CPU, ya no lo puedo clasificar como computadora. Ya tendría que clasificarlo como parte de. ¿Correcto? Ahí sí ya no podríamos aplicar lo de que incompleto es completo, porque le falta la parte esencial. En el segundo ejemplo, estamos viendo un ropero de madera, que obviamente está viniendo desarmado, ¿no? Como los que compramos en Promar, en Maestro, etc. El ropero viene desarmado, pero como sus piezas están completas, es un ropero. Entonces, la subpartida es la misma para un ropero armado que desarmado, porque para la regla 2A, desarmado es como si estuviera armado, siempre y cuando esté el carácter esencial. Al estar todas las piezas, entonces es un ropero. Esos serían los ejemplos de aplicación para la regla 2A. Si tenemos que abrir una ronda de preguntas, creo que es un momento pertinente para hacerlo. Ya hemos avanzado regla 1, ya hemos avanzado regla 2A. Si hay preguntas, es el momento. Muy bien, la regla 2B nos habla de productos mezclados. Claramente la regla 2B, como lo ves en pantalla, nos está hablando de productos mezclados. Y nos dice que los productos que están mezclados, o sea que el producto está formado por varios elementos diferentes, ¿no? Un producto formado por varios elementos diferentes, nos dice que la clasificación de este tipo de productos va a la regla tercera. Eso es lo que nos dice la regla 2B, que si tenemos casos de productos que están mezclados, que están asociados, que no es un único material, entonces tenemos que mirar la regla 3. Por lo tanto, pasamos en este momento a la regla 3. La regla 3 tiene 3A, tiene 3B y tiene 3C. Pero antes de especificar 3A, 3B y 3C, tiene un primer párrafo que dice: cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2B o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue. Pero mira qué interesante, dice, cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas. Cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas. O sea que la misma metodología de la interpretación de la nomenclatura, esta parte introductiva de la tercera regla, nos está diciendo que es posible, no siempre, pero es posible que un producto pueda tener dos respuestas correctas en cuanto a clasificación. Te lo está diciendo, qué interesante. O sea que pueden haber dos o más respuestas correctas para un mismo producto. Pudiera ser, pero esto
nos lo va a despejar más ya la profundidad en la regla 3A, 3B y 3C. Entonces, cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2B o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue. Regla 3A. La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre la partida de alcance más genérico. Esas dos primeras líneas de la regla 3A son muy interesantes. La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre la más genérica. Entonces, hace un momento hemos dicho, un producto pudiera tener dos o más respuestas correctas en cuanto a su partida. Pero ya estas dos primeras líneas de la 3A te empiezan a descremar esa idea, porque te dicen que lo específico está por encima de lo genérico. Entonces, si yo llego a tener aparentemente dos subpartidas correctas para un producto, ¿cuál priorizaré? La que en su texto sea más específica con el producto. Entonces ahí ya descarto que las dos respuestas. ¿Ok? Ya nos va descremando un poquito la regla 3A. Pero la regla 3A continúa, no termina. Y la regla 3A nos dice, sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos no surtidos, acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. En otras palabras, productos donde vienen más de un producto en una sola presentación. Eso es lo que te quiere decir. Por eso dice productos presentados en surtido. Tenemos este producto. Un producto que es a la vez juego de ajedrez, a la vez juego de damas y a la vez juego de dominó. ¿Ok? Es tres juegos a la vez. Juego de ajedrez, juego de damas y juego de dominó. Entonces, ¿lo clasifico como juego de ajedrez? ¿Lo clasifico como juego de damas o como juego de dominó? Aparentemente, si hubieran tres subpartidas específicas, que una hablara de ajedrez, otra de damas y otra de dominó, podría clasificársela en alguna de las tres, porque estaría bien clasificado, ya que la regla 3A nos dice, cuando un producto es compuesto, basta que la subpartida mencione a uno de los componentes y ya está. Entonces, yo podría clasificarlo solo como juego de ajedrez y estaría bien, solo como juego de damas y estaría bien, solo como juego de dominó y también estaría bien. Pero no existe subpartida específica de ajedrez o subpartida específica solo de damas o solo de dominó. Pero sí hay una subpartida que se llama juego de ajedrez y damas. Y hemos dicho lo específico sobre lo genérico. Esta sería la subpartida correcta, porque no hay ninguna subpartida textual que hable del dominó, pero sí hay una textual que habla del ajedrez y de la dama. De los tres componentes se están mencionando dos, y la regla decía que mencione uno era suficiente. Esa es la aplicación de la regla 3A. Vamos a la regla 3B. Culminando la regla 3, abrimos ronda de preguntas. Regla 3B. Paso a leer. Los productos mezclados
Las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juego surtido, acondicionado para la venta al por menor, cuya clasificación no puede efectuarse aplicando la regla 3A, se clasifican según la materia o en el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo. También esta 3B nos habla de los productos compuestos, pero productos compuestos donde sí es posible determinar que uno de los dos es el más importante. Por ejemplo, ¿por qué tendríamos que decir que el ajedrez es más importante que las damas, o la dama más que el dominó, o así? No se podría determinar. Pero en el 3B es para productos que sí se pueden, fíjate. Ese es un producto compuesto, pero queda clarísimo que comercialmente hay uno predominante, el yogur. Es un yogur con galletitas, pero se clasifica como yogur porque es el que le da el carácter esencial al producto. O por ejemplo una caja con una botella de ron con 2 vasitos de regalo, ¿no? Con 2 vasitos de regalo. La gente no compra el producto por el vasito, lo compra por el ron. El producto comercial es el ron. También es un producto compuesto, pero uno es el esencial. Entonces no se clasifican los vasos, se clasifica el ron. Ese sería el uso de la regla 3B. Y la regla 3C nos habla de aquellos productos que no se van a poder clasificar ni usando la regla 3A ni usando la regla 3B, sino simplemente revisando dentro de las opciones en el capítulo, dentro de las opciones en el subcapítulo, cuál es la más razonable a tener en cuenta. ¿Ok? ¿Cuál es la más razonable a tener en cuenta? Ejemplos. Estamos viendo aquí un disco de polímero para diseñar prótesis. No es una prótesis dental, es el insumo para la prótesis. Y los polímeros están razonablemente dentro de los subcapítulos 3901 a 3906. Luego tenemos globos de fiesta, que si bien es cierto están hechos de látex, tienen una partida razonablemente a tener en cuenta por su uso, ¿no? Dice clarísimamente ahí, artículos para fiestas, y obviamente un globo es un artículo para fiesta. O por ejemplo esta piscina, ¿no? Hay toda una opción, hay varias opciones dentro de la 9506, pero como el texto del título de su capítulo dice piscinas, obviamente razonablemente tenerlo en cuenta dentro del subcapítulo 9506. Muy bien, hemos terminado de exponer la regla 3. Sería muy importante en este momento su feedback, la retroalimentación de ustedes, el saber que estamos entendiendo y que los ejemplos también se están dejando entender. Si hubiera alguna pregunta por hacer, me parece que es el momento pertinente para que la hagan, ¿no? Así que, bienvenidos a sus preguntas. Si es que las tuviesen, claro está.
Vamos con la regla 4 entonces. Vamos con la regla 4. Dice, las mercancías, regla 4, las mercancías que no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores, o sea, la 1, la 2 y la 3, las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores, se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tenga mayor relación. O sea, con la partida con la que esté más relacionada o que se asemeje más al producto, ¿no? Que no sea, de repente no es textual, de repente el nombre del producto no es textualmente el nombre de la subpartida, no es textual, pero se asemeja y guarda mayor relación. Por ejemplo, chups de hielo, que obviamente se comercializan congelados, ¿no? Ustedes seguramente los han probado, de hecho que sí. Los que somos ochenteros o setenteros, los comíamos ni bien terminaba el partido del fulbito, ¿se acuerdan? Esos chups de hielo, congelados, de diferentes sabores. Los podemos clasificar en la subpartida de helados. ¿Por qué? Porque obviamente un chup de hielo, comercialmente se llama chup, pero es muy semejante a un helado de hielo, a un helado de paleta, de hielo. Por eso lo podemos clasificar en helados que no contengan leche ni productos lácteos. O sea, podemos clasificarlo como un helado de hielo, ¿no? Como un helado bebé, por ejemplo, si se acuerdan. Entonces, la subpartida con la que guarde mayor relación. No se llama literalmente chup de hielo, pero se asemeja mucho, lo dice la regla 4, ¿no? Asemejarse al helado de hielo se le clasifica como helado de hielo. Otro ejemplo de la regla 4. Dice, nombre comercial, agua con electrolitos. No es mineral, sí tiene gas y no está endulzada. Entonces, comercialmente la gente la compra como agua con electrolito, pero no existe una partida específica de agua con electrolito. Pero sabemos que esta agua con electrolito no es mineral, por lo tanto la vamos a clasificar en las aguas no minerales. Sabemos que es gaseada y que no tiene endulzante, ¿no? Entonces acá dice aguas incluida el agua mineral, o sea, están todas las aguas, la mineral y no mineral, estamos bien. Dice, sin adición de azúcar, pero gaseada. Entonces la subpartida sería la 2201100030. No tengo una partida textual de agua con electrolito, pero viendo sus demás características, que no es mineral, que es gaseada y que no está endulzada, es la subpartida con la que mayor analogía, la subpartida con la que mayor relación guarda. Esa es la regla 4. Vamos ahora con la regla 5. Regla 5. La regla 5 básicamente mira qué pasa con los embalajes de los productos. ¿Ok? Por ahí va el asunto. La regla 5 mira básicamente qué pasa con los embalajes de los productos. Permítanme leer y luego vamos a los ejemplos. Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares
especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego surtido, susceptibles de uso prolongado y presentado con los artículos a los que están destinados, se clasifican con dichos artículos cuando sean de los normalmente vendidos con ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un producto con su estuche, solo vamos a clasificar el producto. Cuando un producto es importado con su propio estuche, solo clasificamos el producto. No clasificamos el estuche. Pero siempre y cuando, por eso lo he puesto en rojo, ese estuche sea el normalmente vendido con ellos. Por ejemplo, si yo importo guitarras en estuches de órganos electrónicos, no me lo va a permitir la aduana. No me va a permitir clasificarlos como uno solo. ¿Me dejo entender? Si yo traigo guitarras en estuche de órganos electrónicos, no lo puedo clasificar solo como guitarra. Voy a tener que clasificar dos ítems. Estuche para órganos electrónicos y guitarra. ¿Por qué? Porque un estuche de órgano electrónico no es un estuche de guitarra. Entonces, de alguna manera también esta regla evita que los estuches se vuelvan contrabando, ¿no? Si yo traigo laptops en estuches de trompetas, me van a pedir que clasifique el estuche de trompetas aparte y las laptops aparte. ¿Ok? Solamente cuando el producto viene con su estuche comercial, con el que comercialmente se vende, ahí nomás nos dedicamos a clasificar solo al producto. ¿Ok? Solo al producto. Entonces, acá tenemos una guitarra en su estuche. Es un estuche de guitarra. ¿Correcto? No hay mayor problema. Y es un estuche de los comercialmente vendidos con la guitarra. Por lo tanto, la respuesta aquí sería los demás. Porque son los demás instrumentos musicales de cuerda como la guitarra, ¿no? Acá dice de arco es el violín, por ejemplo, o el cello. Entonces serían los demás. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si traigo la guitarra, pero con un estuche de oro, totalmente de oro? No me permitirían aplicar esta regla, porque un estuche de oro no es el normalmente vendido con el producto, ¿no? Por eso aquí lo he puesto en rojo. Cuando sea de los tipos normalmente vendidos con ellos. Entonces, no me interesa si el estuche es de cuero, de madera, de plástico, de nótex. Mientras sea normalmente vendido con ellos, solo clasificaré el producto. Nada más. Y no el estuche. Vamos con la regla 5B. La regla 5B nos dice, salvo lo dispuesto en la regla 5A, la que acabamos de aprender, salvo lo dispuesto en la regla 5A, los envases que contengan mercancías se clasifican con ellos cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancía. Sin embargo, esto no es obligatorio cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estos son envases que se usan razonablemente de manera repetida. Un envase criogénico, un balón de oxígeno. Ese envase criogénico, por ejemplo, yo lo puedo clasificar aparte del producto. No lo voy a clasificar junto con el producto como en la 5A. ¿Por qué? Porque este envase criogénico puede usarse de manera repetida, como decía la regla 5B. Puede usarse de manera repetida.
Porque claro, este envase sirve para poner, por ejemplo, ahí semen, para poner muestras de sangre, para poner muestras de plantas y lo mantiene congelado, ¿no? Pero de repente ese envase llega a Perú con las plantas, le retiran las plantas y ese envase puede ser utilizado para otro tipo de producto o uso. En ese caso, sí podemos clasificar por separado el producto del envase. Esa sería la regla 5B. ¿Por qué en la regla 5A clasificábamos incluido el envase? Porque era el normalmente vendido con él. En el 5B es un envase que puede ser el mismo envase usado distintas veces por distintos productos, ¿no? ¿Cómo podría ser un envase criogénico? ¿Cómo podría ser un balón de oxígeno? Y finalmente la regla 6, la última regla, es la que nos permite reevaluar todas las reglas nuevamente para encontrar la clasificación correcta, ¿no? Y también es una regla que nos hace entender la jerarquía de los guiones, ¿no? ¿Ok? Esa es la regla 6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida están determinadas legalmente por los textos, ¿no? Un poquito recordando la regla 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, la regla 6 nos invita a revisar, a reevaluar las reglas del 1 al 5, buscando el principio fundamental de determinar la subpartida por las notas y los textos de partida. Pero ojo con algo, ¿ah? No solo existen 6 reglas para la interpretación de la nomenclatura. En el mismo libro del Arancel de Aduanas, Decreto Supremo 342-2016, existen también las reglas para aplicar el arancel ad valorem. Están en el mismo decreto. Entonces, en este momento vamos a aprender las 6 reglas de criterio para saber qué producto paga ad valorem y qué producto no. Dentro de este dispositivo legal vas a poder encontrar estas reglas para la aplicación del arancel de aduanas, que son 6 reglas también, pero ya no se enumeran como en arábico, ¿no? Sino en textual. Primera, contexto, segunda, contexto, etc. ¿Y cuál es el objetivo de la aplicación de estas reglas? Saber cuándo se pagan aranceles, saber cuándo no se pagan aranceles, saber técnicamente qué es una muestra y cuándo también se pueden dar bases imponibles especiales. Vamos a la regla primera. La regla primera dice: todas las mercancías que sean importadas al Perú estarán sujetas al pago de derechos arancelarios ad valorem señaladas en la correspondiente subpartida nacional, salvo aquellas comprendidas en regímenes especiales de importación o en tratados. Entonces, ¿qué nos dice la primera regla? Tú vas a pagar la tasa ad valorem que esté definida según la subpartida nacional de tu producto. Tú pagas 6 de ad valorem porque tu subpartida en el decreto supremo lo dice así. Tú pagas 0 ad valorem porque tu subpartida lo dice. O pagas 11 porque tu subpartida lo dice. Entonces, yo estoy obligado a pagar la tasa ad valorem según mi subpartida. Sin embargo,
Hay dos excepciones de esta regla. Número uno, si yo me acojo a un TLC, ya no pago la tasa que dice el arancel de aduanas, sino pago la tasa que dice el TLC, siempre y cuando presente mi certificado de origen. Según la excepción a la regla, yo voy a pagar 0 ad valorem y no 6 y no 11 si es que mi producto se encuentra dentro de los mencionados en el artículo 147 de la Ley General de Aduanas en las inafectaciones. ¿Ok? El artículo 147 te da las inafectaciones. Por ejemplo, las importaciones que hacen las universidades no pagan ad valorem, los productos que no valen más de $200 no pagan ad valorem, los premios no pagan ad valorem. Entonces, por más que la subpartida diga que sí lo pagan, si están exoneradas o inafectas por el artículo 147, no se hace caso a la arancel de aduanas, sí se hace caso a la ley y no se cobra el tributo. Regla segunda. Los derechos fijados por el arancel de aduanas son de carácter ad valorem, aplicables sobre el valor de aduanas según el sistema de valoración vigente. Entonces, no olvidar, según esta regla segunda, no olvidar que el ad valorem se paga sobre el valor en aduanas. Y el valor en aduanas es igual a 4 componentes: al valor FOB, al flete, a la mercancía y a los ajustes. Son 4 componentes del ad valorem. 4 componentes. Pero recuerda que si no hay duda razonable, sacamos este de aquí y solo tributa sobre el valor de FOB, flete y seguro. Eso dice la segunda regla, ¿no? Por eso, para evitar los ajustes, hay que declarar el precio realmente pagado. Justo la semana pasada hicimos la charla de valoración aduanera. Pueden chequear el video en la página de ICEDAP. Tercera regla de la aplicación de aranceles, un poquito reforzando la regla 5A de la nomenclatura. Básicamente esta regla me dice que si yo traigo el producto con otro embalaje que no es el normal, ese embalaje también va a pagar ad valorem, ¿no? Por ejemplo, si yo traigo botellas de vino y los separadores de caja los traigo de oro, me van a cobrar ad valorem aparte por el oro, ¿no? Porque si no, imagínate, estaría contrabandeando ese metal. Entonces, un poquito la regla tercera te reafirma la regla 5A. Se declara y se paga un ad valorem independiente si el envase que trae el producto no es el normalmente vendido con él. La cuarta regla de la interpretación de la nomenclatura me dice que las mercancías usadas se aplican conforme a la legislación de valoración vigente. Claro, la mercancía usada, si me quieren ajustar el valor, voy a tener que defenderme con los métodos de mercancía idénticas o similares. La regla quinta de aplicación del arancel me dice que cuando yo importo muestras de valor insignificante o material impreso, no voy a pagar ad valorem. Importo muestras o material de publicidad, no pago ad valorem. Pero tenemos que ver qué se define por muestra. Me dice que se define por muestra aquellas que se importan para probar el producto. Y estas muestras, para que no paguen ad valorem, deben de estar declaradas en un valor no más de $1
y además deben tener algún tipo de signo distintivo que las descalifique para su venta. Entonces, que el producto venga con un rótulo grabado, indeleble, que diga prohibida su venta, ya lo está descalificando para venta y podría pasar como una muestra, ¿no? Podría pasar como una muestra. Y si es material impreso, tampoco va a pagar al valores, siempre que el material impreso, nos dice esta regla cuarta, se clasifique en el capítulo 49 del sistema armonizado, ¿no? Y no tenga series repetidas. Eso nos dice la quinta regla de aplicación del arancel. Y la sexta regla de aplicación del arancel nos habla de la importación de muestras médicas. Si nosotros traemos, esto es solo para muestras médicas, ¿ah? Si nosotros traemos muestras médicas que tengan permiso de Digemit, que vengan rotuladas como muestras de forma indeleble, solo van a pagar aranceles sobre la base imponible de la mitad del FOB más el flete y el seguro. ¿Ok? Van a pagar impuestos sobre la base imponible de la mitad del FOB más el flete más el seguro, que es una base imponible especial, ¿no? Entonces les recomiendo que profundicen estas reglas de aplicación del arancel de aduanas que también están en el dispositivo, en el decreto supremo, y que he querido traer el día de hoy a ustedes para que podamos revisarlas juntos. Muy bien, ya en un momentito más vamos a finalizar la charla. Quiero agradecer a ICEDAP por la invitación y quiero agradecerles a ustedes por su asistencia, por estar con nosotros en esta transmisión. ¿Qué tal te pareció la charla? ¿Te pareció interesante? ¿Te pareció una charla clara? ¿Te pareció información que te empodera? De ser así, gracias a Dios y qué bueno. Cualquier comentario que quieras dejarme también será bienvenido, ¿no? ¿Ok? A ver, Víctor pregunta, en el caso de las herramientas que vienen con un envase de plástico como el taladro eléctrico, se clasifica como el principal. En todo caso, si el taladro viene en un envase, se clasifica como taladro y accesorios, ¿no? Y la subpartida sería la del taladro, porque el envase de plástico es el comercialmente usado, estimado Víctor. Romy dice, ¿qué sucede si los chips los clasifico como los demás? El chip procesa datos, ¿ah? No podría ir como los demás, salvo que me mandes una ficha técnica, Romy, ahí está el correo, mi correo en la pantalla para poderte ayudar con esa clasificación, ¿no? Todos los que me están pidiendo ayuda con la clasificación de un producto, por ejemplo, aquí me piden clasificar binoculares, lupas, les pediría por favor que me escriban. Pueden escribirme en mis redes, estoy como Raúl Privat Pando en Facebook, YouTube e Instagram, o me pueden escribir directamente a mi correo o a mi línea WhatsApp. Gracias José Leonardo por el comentario. ¿Ok? Entonces, todos los que me han escrito para pedirme una clasificación arancelaria, por favor, ahí tienen mi correo. Los voy a ayudar con él. Y si no, me escriben. A veces suele pasar que nos acordamos de la pregunta a ver este video, vuelvan a chequear sus apuntes y gentilmente, gustosamente en realidad, voy a tener todo el esmero en responderles a las dudas que tengan. Gracias a ICEDAP por la invitación, a nombre de ICEDAP, a nombre de mi compañía Comercio Facilitador Logístico y a nombre personal Raúl Privat Pando, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dios les bendiga, terminen bonito la semana y espero pues haber colaborado con un granito de arena en su formación como estudiosos del comercio internacional. Que estén muy bien. Hasta luego.